No pensé que iba a pasar nada raro cuando llamé a un electricista. Quiero decir, ¿por qué lo haría? Mis luces llevaban parpadeando 2 días seguidos, y para la tercera noche, la mitad de mi apartamento simplemente se rindió por completo. La sala se quedó a oscuras, las luces de la cocina empezaron a zumbar como si estuvieran a punto de explotar, y de repente el silencio se sintió demasiado fuerte. Así que sí, pedí ayuda. Lo que no esperaba era a Dominique. Cuando abrí la puerta, me quedé un segundo parado. No era lo que me había imaginado. Alto, fácilmente más alto que yo. Hombros anchos que llenaban el marco de la puerta como si apenas cupiera. Cabello oscuro, un poco desordenado, como si se hubiera pasado la mano por él en lugar de peinarse. Y sus ojos, afilados, concentrados, como si ya estuviera analizando todo de mí de un solo vistazo. ¿Tomás? Preguntó. Su voz era grave, calmada, segura de esa forma natural. Sí, dije, apartándome. Pasa. Caminó a mi lado y de inmediato noté lo sólido que se sentía, como si cada paso tuviera peso. No pesado, simplemente firme. Profesional, controlado, peligrosamente calmado. Dejó su caja de herramientas en el suelo y miró alrededor del apartamento una sola vez, rápida y eficiente. ¿Luces parpadeando? Preguntó. Sí, y luego la mitad se murió. M. Asintió como si eso confirmara algo en su cabeza. Interruptor o cableado. Ya veremos. Sin charla pequeña, sin incomodidad, directo al trabajo. Intenté actuar normal. Me senté en el sofá, agarré el teléfono, pero no dejaba de mirarlo sin querer. No era solo que se viera bien. Era la forma en que trabajaba. Concentrado, preciso, cada movimiento intencional. Sus manos se movían como si hubiera hecho esto 1000 veces, y probablemente lo había. En algún momento se agachó cerca del panel y ni siquiera me miró cuando habló. Linterna. Ah, sí, espera. Me levanté demasiado rápido, casi tropezándome con el borde de la alfombra como un idiota, y agarré la linterna pequeña del cajón de la cocina. Cuando se la entregué, finalmente levantó la vista hacia mí. Y sí, ese fue un error, porque de cerca impactó más fuerte. Su mirada no solo estaba concentrada, se detuvo un segundo de más para sentirse casual. Sosténla, dijo. Parpadeé. Ok. Se movió un poco hacia un lado, haciéndome espacio. Aquí, añadió. Necesito las 2 manos. Así que me agaché a su lado. Al principio estuvo bien, normal. Apunté el haz hacia el panel mientras él empezaba a trabajar, las herramientas haciendo clic suavemente en sus manos. Más alto, dijo. Ajuste. Más cerca. Me incliné un poco. Más cerca, Tomás. Esa vez se me cortó un poco la respiración. Me moví otra vez, y ahora sí, estábamos demasiado cerca, los hombros casi tocándose, mi brazo rozando el suyo cada vez que ajustaba el ángulo. Podía sentir el calor de su cuerpo, sutil pero imposible de ignorar, y él no se apartó. Si acaso, se inclinó un poco hacia mí. ¿Estás nervioso? Preguntó con naturalidad. No, dije demasiado rápido. Sonrió de lado. Lo vi por el rabillo del ojo. Tu mano dice otra cosa. Miré hacia abajo. La luz temblaba ligeramente. Solo estoy intentando mantenerla firme, murmuré. Hizo un sonido, sin sonar nada convencido. Entonces su mano se movió. Solo un momento, pero suficiente. Sus dedos rozaron los míos mientras ajustaba algo dentro del panel. No era necesario, al menos no creo que lo fuera. Me quedé congelado un segundo, apretando más fuerte la linterna. Relájate, dijo en voz baja. Esa palabra impactó diferente, no como un consejo, más como una sugerencia o tal vez una prueba. Tragué saliva. Estoy relajado. Soltó un suspiro suave, casi divertido. Claro que sí. La habitación se sintió más caliente de repente. O quizás solo era yo. El ángulo está mal, añadió. No lo está. Sí lo está. Antes de que pudiera discutir, su mano se cerró ligeramente sobre la mía, guiándola, ajustando la linterna, pero no la soltó de inmediato. Mi cerebro hizo cortocircuito porque ahora su mano estaba sobre la mía, estabilizándola. Sus dedos firmes, pero no toscos. Y la cercanía, Dios, era imposible de ignorar ahora. Podía sentir su hombro presionado ligeramente contra el mío. Su respiración lenta y controlada, como si nada de esto le afectara. Mejor, dijo, pero aún no movió la mano. Yo tampoco. Debía haberlo hecho. Sabía que debía. Pero en cambio me quedé ahí, completamente quieto, dejando que pasara. Pasaron unos segundos. Luego se inclinó un poco más,
lo suficiente para que lo sintiera antes de darme cuenta. Tomás, dijo en voz baja. Sí. ¿Siempre haces lo que te dicen tan fácilmente? Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Qué? Finalmente me miró de nuevo, y esta vez no había fingimiento. Algo había cambiado definitivamente, y tuve la sensación de que esto ya no se trataba de las luces. Debía haber retirado la mano. Esa es la parte en la que sigo pensando. Porque en el momento en que preguntó eso, siempre haces lo que te dicen tan fácilmente. Algo en mi cabeza me gritó que me moviera, que lo tomara a broma, que rompiera esa tensión rara antes de que empeorara. Pero no lo hice. Me quedé ahí. Su mano todavía sobre la mía, los dos sosteniendo esa estúpida linterna como si de pronto importara mucho más de lo que debería. Solo estoy ayudando, dije, pero mi voz salió más baja de lo que pretendía. Dominique no respondió de inmediato. Seguía mirándome, su expresión ilegible, pero había algo detrás ahora, algo más afilado, más concentrado. Sí, dijo finalmente. Eso es lo que yo también dije. Eso no ayudó. Si acaso, hizo que se me apretara más el pecho. Su mano se deslizó lentamente de la mía, pero no por completo. Sus dedos rozaron ligeramente mi piel al retirarse, como si no tuviera prisa por soltarme. Luego se giró de nuevo hacia el panel como si no hubiera pasado nada, como si yo no hubiera perdido por completo la capacidad de pensar con claridad. Manténla firme, dijo. Asentí, aunque no me estaba mirando. Entendido. Durante unos segundos, las cosas se sintieron casi normales otra vez. Casi. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. No era neutral. Era pesado, cargado de una forma que hacía que cada pequeño movimiento se sintiera intencional. Intenté concentrarme en la luz, en evitar que mi mano temblara de nuevo, pero era inútil. Estaba hiperconsciente de todo. La forma en que su hombro rozaba el mío cuando se movía. La forma en que su brazo a veces se presionaba contra el mío mientras trabajaba. La forma en que parecía completamente calmado mientras yo no lo estaba en absoluto. ¿Vives solo? Preguntó de repente. Sí. Sin compañeros de piso. Sin novio. La última palabra impactó diferente. Dudé un segundo de más. No, dije. Eso fue todo. Solo ese sonido bajó otra vez. Pero se sintió como si hubiera guardado la respuesta en algún lugar. ¿Por qué? Pregunté, intentando sonar casual. ¿Eso también es parte de la inspección? Eso provocó una pequeña reacción. Una sonrisa tenue. Solo conversando. No parecía ser lo tuyo. No lo es, admitió. Entonces, ¿por qué ahora? Hizo una pausa. Realmente hizo una pausa esta vez. Luego se inclinó un poco hacia atrás, solo lo suficiente para mirarme de nuevo. Porque distraes, dijo. Mi cerebro se detuvo. ¿Qué? Sigues moviéndote, añadió, como si eso explicara todo. Literalmente estoy sosteniendo una linterna. Exacto. Eso no tenía ningún sentido. O tal vez sí, y simplemente no quería admitirlo. Me moví un poco, intentando crear algo de espacio entre nosotros, pero no había mucho lugar para empezar. Mi rodilla rozó su muslo esta vez. Ninguno de los dos se apartó. Ese era el problema. Ninguno de los dos estaba deteniendo esto. Dominique, empecé, pero no tenía idea de lo que iba a decir. Él se me adelantó. Cuidado. ¿Con qué? Con pensar de más. Solté un suspiro corto. Fácil para ti decirlo. ¿Lo es? Lo miré de nuevo. Gran error. Porque ahora ni siquiera fingía concentrarse en el panel. Me estaba observando. Y la intensidad de eso ya no era sutil. Tú tampoco te ves muy relajado, señalé. Inclinó la cabeza ligeramente. Estoy trabajando. Claro. Otra pequeña pausa. Luego, sin romper el contacto visual, dijo. ¿La mano? ¿Qué? Dame la mano. Se me cayó el estómago. Eso no es parte de arreglar las luces. Solo dámela, Tomás. Ahí estaba de nuevo, ese tono. Calmado, controlado, no forzando, pero tampoco realmente pidiendo. Dudé. Debía haber dicho que no. Debía haberme reír y dejarlo pasar. Pero en cambio, moví lentamente la linterna a la otra mano y le extendí la que había estado temblando antes. La tomó de inmediato. Agarre firme, cálido. Su pulgar rozó ligeramente mis nudillos, como si estuviera comprobando algo o fingiendo hacerlo. «Estás tenso», dijo. «Te dije que no». «Sí lo estás». Su agarre se apretó un poco, no lo suficiente para doler, solo lo suficiente para hacerme muy consciente de ello. «¿Y todavía tiemblas?» «No». «Sí», repitió, más suave esta vez. Su pulgar se movió de nuevo, lento, deliberado,
Definitivamente no necesario. Se me cortó la respiración antes de poder detenerlo. Él lo notó. Por supuesto que lo hizo. Sus ojos subieron a los míos otra vez, capturando cada reacción que estaba intentando y fallando en ocultar. ¿Ves?, murmuró. Esa palabra se sintió más pesada de lo que debería. Tragué saliva con fuerza. Dominic, sí. Esto no es profesional. Terminé. Asintió. No, acordó. Y de alguna forma eso lo empeoró, porque no lo negaba. No se estaba retirando. Si acaso, se inclinó un poco más cerca, lo suficiente para que pudiera sentir su aliento ahora. ¿Todavía quieres que pare?, preguntó en voz baja. Y ese fue el momento en que todo se inclinó, porque abrí la boca para decir que sí. Realmente lo hice, pero no salió nada. Y creo que eso le dijo todo lo que necesitaba saber. El silencio después de esa pregunta se alargó más de lo que debería. ¿Todavía quieres que pare? Podía oír mi propio latido en los oídos, fuerte, irregular, delatándome por completo. Mi mano seguía la suya, su pulgar apoyado contra mi piel como si hubiera decidido que pertenecía ahí. Di que sí. Eso es lo que debía haber dicho, pero no lo hice. Y Dominique lo notó. Por supuesto que lo hizo. Hubo un cambio sutil en su expresión, no una sonrisa, nada obvio, pero algo se asentó en sus ojos, como si acabara de confirmar una sospecha. Sí, murmuró casi para sí mismo. Eso pensé. Se me secó la garganta. Estás haciendo muchas suposiciones. ¿Lo estoy? Su agarre se ajustó ligeramente, sus dedos deslizándose de forma más segura alrededor de los míos. No más fuerte, solo más seguro. No respondiste, añadió. Forcé un suspiro. No me diste tiempo realmente. Te di suficiente. Ese era el problema que tenía, y ambos lo sabíamos. Intenté retirar la mano, solo un pequeño movimiento, pero no la soltó. No de inmediato. Sus dedos sostuvieron medio segundo más, solo lo suficiente para dejar claro que era consciente de lo que yo estaba intentando hacer. Luego me liberó, lentamente, como si fuera su decisión, no la mía. Retiré la mano, de repente sin saber qué hacer con ella. Volví a sostener la linterna, aunque el ángulo ya estaba bien. Cualquier cosa para evitar mirarlo. Pero eso no duró mucho. Thomas, odié cómo sonaba mi nombre en su voz. Sí, mírame. No quería, que es exactamente por lo que lo hice. Gran error. Porque ahora estaba más cerca, no mucho, pero suficiente. Suficiente para que ni siquiera hubiera notado que se había movido. No tienes que fingir, dijo en voz baja. ¿Fingir qué? Que esto solo se trata de las luces. Apreté de nuevo la linterna. Si se trata de las luces. Claro, esa sola palabra cargaba demasiada incredulidad. Exhalé con fuerza. Tú eres el que le está haciendo raro. Estoy reaccionando a ti. Eso no tiene sentido. Si lo tiene, dijo con calma. Solo que no te gusta. Negué con la cabeza. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Se me revolvió el estómago. Ah, ¿sí? Desafié. ¿Qué es exactamente lo que crees saber? Se inclinó ligeramente, sin tocarme, solo lo suficiente para que el espacio entre nosotros se sintiera intencional. Que no retiraste la mano la primera vez, dijo. Abrí la boca. Ni la segunda, añadió. Me detuve, porque no se equivocaba. Y todavía estás aquí. Terminó, su voz más baja ahora. Tragué saliva. Estoy sosteniendo una linterna. Podrías haberla dejado. No tuve respuesta para eso, porque otra vez no se equivocaba. El aire entre nosotros se sintió más pesado ahora, más denso, como si cada segundo se alargara más de lo que debería. Ninguno de los dos se movió. Ninguno rompió eso. Entonces, las luces se encendieron. Brillantes, repentinas, cegadoras después de la penumbra en la que habíamos estado. Me estremecí ligeramente, bajando la linterna por instinto. Dominique se inclinó hacia atrás como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos estado en lo que sea que eso fue. Listo, dijo, mirando hacia el techo. Eso debería bastar. Así de simple. De vuelta a la normalidad. O al menos fingiendo serlo. Parpadeé, intentando ponerme al día con el cambio. ¿Ya?, pregunté. Sí. Se levantó, estirándose un poco, su camisa tensándose de nuevo a través de su espalda como antes. Excepto que ahora lo noté más, mucho más. Yo también me levanté, un poco más lento. La distancia entre nosotros debería haber hecho que las cosas se sintieran normales otra vez. No lo hizo. Si acaso, lo empeoró. Porque ahora había espacio. Y todo lo que podía pensar era en cómo no había habido ninguno un segundo antes.
Prueba los interruptores, dijo. Me giré hacia la pared, encendiendo uno. Luz. Otro. También funcionando. Se ve bien, dije. Me giré hacia él. Ya me estaba mirando. Esa misma mirada otra vez. Calmada, concentrada, ilegible, pero no realmente. ¿Algo más? Pregunté, arrepintiéndome de inmediato de cómo sonó. Porque no sonó como se me refiriera a las luces. Y él lo sabía. Inclinó la cabeza ligeramente. Depende, dijo. ¿De qué? De si quieres que haya algo más. Se me apretó el pecho otra vez. Dios, este tipo. Eres realmente malo en lo de ser profesional, dije. Nunca dije que fuera bueno en eso. Eso no es reconfortante. Una pequeña sonrisa de lado. No pensé que necesitaras consuelo. Solté un suspiro bajo. Dominique, sí. Dudé porque no sabía qué iba a decir o qué quería que fuera la respuesta. Pero esta vez no me apresuró. No empujó. Solo se quedó ahí mirando, esperando, como si supiera que eventualmente diría algo. Y lo peor, tenía razón. No sé qué iba a decir. Esa es la parte honesta. Solo sabía que no podía seguir parado ahí, en ese espacio raro intermedio donde todo ya había cruzado una línea. Pero ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Dominique, empecé de nuevo. Esta vez no me interrumpió. Solo me miró, esperando, y de alguna forma eso lo empeoró. Exhalé lentamente. ¿Haces esto con todos a los que les arreglas las luces? Hubo un destello de algo en su expresión. No ofensa, más como diversión. No, dijo. Bien, murmuré, aunque no sabía por qué eso importaba. Una pequeña pausa. Luego añadió, solo con los que me miran así. Se me cayó el estómago. Yo no, sí. Lo dijo con tanta calma, como si ni siquiera estuviera debate. Negué con la cabeza, pero se sintió débil. Estás leyendo demasiado. ¿Lo estoy? Sí. Dio un paso más cerca, sin prisa, sin agresividad, solo deliberado. Y de repente estábamos otra vez donde empezamos, demasiado cerca. Te quedas callado, dijo. ¿Qué? Cuando piensas demasiado, continuó, como ahora. Tragué saliva. Tal vez solo no sé qué quieres que diga. No te pedí que dijeras nada. Eso impactó más fuerte de lo que debería porque tenía razón. Esto ya no se trataba de palabras. No lo había sido desde hacía un rato. Entonces, ¿qué quieres? Pregunté, mi voz más baja ahora. No respondió de inmediato. Su mirada bajó brevemente mis labios, luego subió. Sutil, pero no lo suficiente. Depende, dijo. ¿De qué? De si vas a seguir fingiendo que no sientes esto. Se me apretó el pecho. Ni siquiera sabes lo que siento. No necesito saberlo. Esa confianza otra vez. Esa certeza. Era frustrante y de alguna forma estabilizadora al mismo tiempo. Estás muy seguro de ti mismo, dije. Normalmente lo estoy. Eso no siempre es bueno. Todavía no me ha fallado. Solté un suspiro bajo, negando ligeramente con la cabeza. Eres increíble. Y todavía estás aquí. Eso me cayó. Porque otra vez no se equivocaba. Podría haber dado un paso atrás, decirle que se fuera, terminarlo ahí mismo. Pero no lo hice. Y él lo sabía. Tomás, dijo más suave ahora. Hubo un cambio en su tono. Menos burlón, más directo. Lo miré. Mala idea. Otra vez. Porque ahora se sentía diferente. Menos como un juego. Más como si algo real estuviera a punto de pasar. Si doy un paso más cerca, dijo en voz baja. ¿Te vas a mover? Mi corazón golpeó fuerte contra mis costillas. Esa es una pregunta muy específica. Respóndela. Dudé. Por supuesto que lo hice. Pero no por mucho. No. Salió casi en un susurro. Pero él lo oyó. Por supuesto que lo hizo. Otro pequeño movimiento. Más cerca. Sin tocar. Todavía no. Pero el espacio entre nosotros apenas existía ahora. Podía sentir su presencia sólida y estable justo frente a mí. Bien, dijo. Y entonces cerró la distancia. No rápido. No lento. Solo lo suficiente. Su mano subió. No agarrando. No forzando. Solo apoyándose ligeramente en mi costado. Como si me diera una última oportunidad de apartarme. No lo hice. No pude. Se me cortó la respiración cuando se inclinó ligeramente. Lo suficientemente cerca para sentirlo. Ese mismo control calmado. Esa misma intensidad silenciosa. ¿Todavía bien? Murmuró. Asentí. Eso fue todo lo que hizo falta. Sus labios rozaron los míos. Suaves al principio, probando, como si estuviera esperando a ver si me retiraba. No lo hice. Si acaso,
Me incliné. Solo un poco, y eso fue todo. Ese fue el momento en que todo cambió de verdad. Porque en el segundo en que respondí, algo en él también cambió. Su mano se apretó un poco mi costado, anclándome ahí mientras el beso se profundizaba, todavía controlado, todavía deliberado, pero ya no tentativo. Y de repente, las luces fueron lo último en lo que pensé. En el momento en que sus labios tocaron los míos, todo lo demás se desvaneció. No de una forma dramática, de película, sin chispas, sin fuegos artificiales, sino de esa forma silenciosa y abrumadora en la que tu cerebro simplemente deja de intentar seguir el ritmo. No esperaba que se sintiera así, anclante, como si todo lo que se había estado acumulando durante los últimos 20 minutos finalmente tuviera dónde ir. Dominique no se apresuró. Esa fue la primera cosa que noté. No empujó, no tomó más de lo que yo estaba dando. Su mano permaneció a mi costado, firme, como si se asegurara de que yo me quedara justo donde estaba, no atrapado, solo presente. Exhalé suavemente contra él, y fue entonces cuando se apartó, solo un poco, sin romperlo por completo. «Hey», murmuró, su voz más baja ahora, más suave que antes. Impactó diferente. «Hey», respondí, un poco sin aliento. Nos quedamos así un segundo, lo suficientemente cerca para sentir todavía su calor, pero con suficiente espacio para mirarnos realmente. Y sí, eso casi fue peor, porque ahora no había distracción, ni linterna, ni luces rotas, solo nosotros. «¿Estás bien?», preguntó. Parpadeé, desconcertado por la pregunta. «Sí». «¿Qué? Te quedaste callado otra vez». Solté una pequeña risa nerviosa. «Creo que eso es solo lo mío». «Sí», dijo, estudiándome. Lo noté. No había burla en su voz esta vez, solo atención. Y por alguna razón, eso me apretó el pecho más que cualquier otra cosa. No esperaba eso, admití. «¿Las luces?», preguntó, levantando ligeramente una ceja. Solté una risa baja. «No, tú». Eso le sacó una sonrisa tenue. Pequeña, breve, pero real. «Justo», dijo. El silencio se asentó de nuevo, pero no fue incómodo. Solo lleno, como si hubiera más que decir, pero ninguno de los dos se apresuraba a llenarlo. Me moví ligeramente, de repente consciente de lo cerca que todavía estábamos. «¿Siempre haces eso?», pregunté. «¿Arreglar problemas eléctricos?», respondió. Le lancé una mirada. La sostuvo un segundo, luego negó con la cabeza. «No», dijo simplemente. Algo en esa respuesta se sintió importante. «Bien», murmuré otra vez, más bajo esta vez. Él lo notó. Por supuesto que lo hizo. «¿Te gusta que no sea algo que hago con todos?», preguntó. Dudé. Sí, eso fue honesto. Demasiado honesto, tal vez. Pero no lo retracté. Asintió ligeramente, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego su mano se movió, todavía a mi costado, pero más relajada ahora. Menos como si me estuviera sosteniendo ahí. Más como si simplemente no sintiera la necesidad de apartarse. «Tomás», dijo después de un momento. «Sí, piensas demasiado en todo, ¿verdad?», suspiré. «Me conoces desde hace como una hora. Y todavía tengo razón. No pude discutir con eso». «¿Y qué?», dije, intentando aligerarlo un poco. «¿Vas a estar señalándome cosas toda la noche?». «Depende de cuánto me quede». Mi pulso se aceleró otra vez. Eso suena a una respuesta cargada. «Lo es». Por supuesto que lo era. Negué con la cabeza, pero ahora estaba sonriendo, aunque no me diera cuenta del todo. «Eres un problema», dije. «Sí», respondió. «Te diste cuenta bastante rápido». Otra pausa, pero esta vez se sintió más fácil. Menos tensa, todavía cargada, pero no abrumadora. Solo lo suficiente para mantener mi atención fija en él. «Así que», dije, mirando hacia las luces que ahora funcionaban. «Todo está arreglado». «Sí, y todavía estás aquí». «Lo estoy». «Claro», asentí lentamente, como si eso aclarara algo. No lo hizo, no realmente, pero tampoco le estaba pidiendo que se fuera. Y él no se ofrecía a hacerlo, lo que probablemente decía más que cualquier otra cosa. Inclinó la cabeza ligeramente, mirándome otra vez. «Esa cosa que ibas a decir antes», dijo. Fruncí el ceño. «¿Qué cosa?». «Antes de que yo», hizo un gesto vago entre nosotros. «Ah, cierto. Eso», dudé. Luego exhalé. «Ni siquiera lo recuerdo», admití. «Eso no es verdad». Lo dijo con tanta naturalidad, como si ya lo supiera. Lo miré, entrecerrando los ojos ligeramente.
Eres muy confiado para alguien que acaba de conocerme. Y todavía estás aquí demostrándome que tengo razón. Puse los ojos en blanco, pero no di un paso atrás. No rompí la distancia. No lo terminé. Y creo que fue entonces cuando realmente se asentó. Esto ya no era solo un momento al azar. No era solo tensión o curiosidad. Era algo que ya había empezado. Y ninguno de los dos fingía lo contrario ya. Quédate un poco más, dije antes de poder pensarlo demasiado. Las palabras simplemente se escaparon. Pero una vez que lo hicieron, no me arrepentí. Ni un poco. Por un segundo pensé que tal vez diría que no. No porque quisiera irse, sino porque Dominique no parecía del tipo que simplemente se queda. Tenía esa energía controlada de entrar y salir, hacer el trabajo, no involucrarse, no difuminar las líneas, excepto que ya lo había hecho. Así que cuando dije, quédate un poco más, y las palabras quedaron colgando entre nosotros, medio esperaba que lo cortara. En cambio, sí, dijo, simple, fácil, como si no fuera gran cosa. Pero algo en su tono cambió otra vez, menos guardado, y yo también lo sentí. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ok, ninguno de los dos se movió de inmediato. Seguíamos de pie cerca, más cerca de lo que dos personas que acababan de conocerse tenían derecho a estar. Pero ahora se sentía diferente, no tenso de esa forma afilada e incierta, más como si un entendimiento silencioso se hubiera asentado. ¿Y ahora qué? Pregunté, mirando alrededor como si de repente recordara que esto seguía siendo mi apartamento. Dominique siguió mi mirada y luego me miró a mí. Tú dime. Esa respuesta no debería haberme afectado tanto como lo hizo, pero lo hizo, porque por primera vez desde que entró, no estaba dirigiendo. Estaba esperándome a mí. Me froté la nuca, de repente consciente de lo casual que se sentía todo y de lo poco casual que realmente era. Bueno, estaba viendo algo antes de que se fueran las luces, dije. ¿Estaba bueno? No realmente. Entonces no lo pongas otra vez. Solté una risa baja. Justo. Otra pausa, pero no incómoda. Solo averiguando las cosas. ¿Quieres algo de beber? Pregunté. Agua está bien. Asentí y pasé a su lado hacia la cocina. Ese pequeño movimiento creando distancia real se sintió extrañamente notable, como si todavía pudiera sentirlo detrás de mí aunque no estuviera mirando. Agarré un vaso, lo llené, luego dudé un segundo antes de agarrar uno para mí también. Cuando me giré, no se había movido mucho, todavía cerca del mismo lugar, todavía mirándome. Caminé de vuelta, entregándole el vaso. Gracias. Nuestros dedos se rozaron otra vez. Esta vez se sintió menos accidental, menos sorprendente, pero no menos notable. Me apoyé ligeramente contra la encimera, tomando un sorbo de agua solo para darme algo que hacer. Así que, dije, mirándolo, ¿siempre terminas quedándote en los apartamentos de tus clientes? No. Eso es reconfortante, murmuré. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Sigues diciendo eso? ¿Por qué lo es? Tomó un sorbo, luego dejó el vaso en la encimera a su lado. Normalmente no me piden que me quede, añadió. Levanté una ceja. ¿Estás diciendo que esto es culpa mía? Estoy diciendo que tú me invitaste. Eso era técnicamente cierto. Aún así, podrías haber dicho que no. Podría, pero no lo hiciste. No, dijo con firmeza. No lo hice. Ahí estaba otra vez. Esa certeza silenciosa. Negué ligeramente con la cabeza, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de mi boca. Eres muy directo. Tú no. Oye, ¿piensas demasiado? Interrumpió, no con dureza, solo afirmándolo. Suspiré. Ya lo has mencionado. Y todavía tengo razón. Esta vez no discutí porque sí. Incliné la cabeza hacia atrás un poco, mirando el techo un segundo antes de volver a mirarlo. ¿Tú no piensas demasiado las cosas? Pregunté. No. ¿Nunca? No. Eso suena falso. No lo es. ¿Cómo es eso siquiera posible? Se encogió de hombros ligeramente. Decido lo que quiero y luego actúo. Simple. Demasiado simple. ¿Y funciona? Pregunté. Normalmente. Lo estudié un segundo. ¿Decidiste besarme? Sí. No lo pensaste en absoluto. Si lo hice, dijo. Hice una pausa. Espera, ¿en serio? Sí. Eso me tomó por sorpresa. ¿Por cuánto tiempo? Unos segundos. Solté una risa baja. ¿Esa es tu versión de pensarlo bien? Fue suficiente. Negué con la cabeza, todavía sonriendo. Eso es una locura. Funcionó, ¿no? No respondí de inmediato porque otra vez no se equivocaba y él lo sabía. Tomás, dijo después de un momento.
Sí. ¿Te arrepientes? Esa pregunta aterrizó más pesada que todo lo demás. La habitación se sintió más quieta otra vez, más concentrada. Lo miré a los ojos y esta vez no dudé. No, dije. Su expresión no cambió mucho, pero algo en sus hombros se relajó ligeramente. Bien, respondió. Y la forma en que lo dijo no fue alivio, fue certeza. Como si ya supiera cuál sería mi respuesta. Exhalé suavemente, mirando mi vaso un segundo antes de volver a él. Esto es un poco loco, igual, admití. Sí, solo apareciste a arreglar mis luces. Y aún así lo hice. Ese no es el punto. Lo sé. Otra pequeña pausa. Luego, pero todavía estás aquí, añadió. Lo miré. Sí, dije en voz baja. Lo estoy. Y por una vez, eso se sintió suficiente. Debería haberse sentido incómodo después de eso. Dos desconocidos parados en mi cocina, un vaso de agua a medio terminar entre nosotros, actuando como si algo normal acabara de pasar. Pero no lo hizo. Si acaso, se sintió estable. No calmado exactamente, pero anclado. Como si toda la tensión que se había estado acumulando antes finalmente se hubiera sentado en algo más claro. Dejé mi vaso, los dedos deteniéndose en el borde un segundo antes de soltarlo. Dominique todavía me miraba. No de esa forma intensa y evaluadora de antes. Solo presente. Estás más callado ahora, dijo. Solté un pequeño suspiro. Creo que estoy poniéndome al día. ¿Con qué? Con todo lo que acaba de pasar en como media hora. Asintió tenuemente. Es justo. Me apoyé de nuevo contra la encimera, cruzando los brazos con soltura. ¿Tú no estás ni un poco descolocado? Pregunté. No. ¿En serio? Sí. Entrecerré los ojos ligeramente. O eres muy bueno ocultándolo o estás completamente impasible. La segunda. Por supuesto. Una pequeña sonrisa de lado. Negué con la cabeza, pero ya no había frustración real detrás. Solo curiosidad. ¿Te das cuenta de que esto es raro? ¿Verdad? Dije. Raro no significa malo. No dije que fuera malo. No dije que lo hubieras dicho. Exhalé por la nariz, mirando hacia otro lado un segundo antes de volver a él. Ok, justo. Otra pausa. Pero ahora se sentía más fácil estar en ella. Menos como si estuviéramos esperando que algo pasara. Más como si ambos fuéramos conscientes de que algo ya había pasado. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. Dominique no respondió de inmediato. Se movió ligeramente, apoyando una mano contra la encimera. Más cerca de mí ahora, pero todavía dándome espacio. Eso depende, dijo. ¿De qué? De si quieres que esto sea solo esta noche. Se me apretó un poco el pecho. O algo más. No dijo esa parte en voz alta, pero estaba ahí, claro como el agua. Lo miré. Realmente lo miré esta vez. Intenté entender qué quería decir con eso. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba yo? Ni siquiera sé qué es esto todavía, admití. Yo tampoco. Eso me sorprendió. ¿No? Pregunté. No. Sostuvo mi mirada, firme. Solo sé que no quería irme. Eso impactó más fuerte de lo que esperaba. Tragué saliva, mirando hacia abajo un segundo antes de volver a él. Sí, dije en voz baja. Igual. Silencio otra vez. Pero esta vez no era incierto. Se sintió como algo asentándose en su lugar. Dominique se movió solo un poco más cerca. No lo suficiente para invadir mi espacio. Solo lo suficiente para dejar claro que todavía estaba ahí. Todavía eligiendo estarlo. Entonces no tenemos que averiguarlo ahora mismo, dijo. Solté un suspiro que no sabía que necesitaba. Ok. Sí, eso se sintió bien. Simple, sin presión, sin etiquetas. Solo quedarse en el momento. Miré hacia la sala, luego de vuelta a él. ¿Al menos quieres sentarte? Pregunté. Un pequeño asentimiento. Sí. Nos movimos casi al mismo tiempo, caminando hacia la sala. Se sentía diferente ahora. El espacio ya no se sentía vacío. No como antes. Me senté en el sofá y después de un segundo él se sentó a mi lado, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. Esa distancia cuidadosa otra vez. Como si ambos fuéramos conscientes de ella. Probándola. Mejor iluminación ahora, dije, mirando hacia arriba. Sí, respondió. Una pequeña pausa. Luego, ¿todavía tiemblas? Preguntó. Solté una risa baja. No. Bien. Lo miré. Te diste cuenta bastante rápido de eso antes. Noto las cosas. Claramente. Otro pequeño silencio, pero luego lo sentí. Su mano apoyada en el sofá entre nosotros se movió ligeramente. Más cerca. Sin tocar. Solo ahí.
Y esta vez fui yo quien cerró la distancia. Solo un poco, mis dedos rozando los suyos. Ligeros, intencionales. No lo miré de inmediato, pero tampoco me aparté. Un segundo después, él tampoco. Y de alguna forma, eso se sintió como la respuesta más clara que habíamos tenido en toda la noche. No recuerdo exactamente quién se movió primero después de eso. Solo que el espacio entre nuestras manos desapareció por completo. Mis dedos se asentaron contra los suyos, sin prisa, sin duda ya, solo ahí. Y cuando su mano se movió ligeramente, girándose solo lo suficiente para encontrarse con la mía correctamente, se sintió como si algo silencioso pero definitivo se hubiera encajado en su lugar. Sin tensión, sin segundas dudas, solo una elección. Solté un suspiro lento, reclinándome en el sofá. Esto sigue siendo un poco loco, admití. Sí, dijo Dominique, igual de calmado de siempre. Lo miré. No suenas molesto en absoluto. No lo estoy. Nunca lo estás. No cuando estoy seguro. Esa palabra otra vez. Seguro. Negué ligeramente con la cabeza, pero estaba sonriendo. Debe ser agradable. Lo es. Una pequeña pausa. Luego, tú estás llegando ahí, añadió. Lo miré. ¿Llegando a dónde? A no pensar demasiado cada segundo. Solté una risa baja. No te pases. No respondió a eso. Solo me miró un segundo más. No intenso esta vez. Solo firme. Y me di cuenta de algo. Antes, todo en él se sentía abrumador. Ahora no. Se sentía anclante. Como si en lugar de sacarme del equilibrio, fuera la razón por la que ya no pensaba tanto. Lo cual era nuevo. Y honestamente, un poco aterrador. Eres diferente, dije antes de poder detenerme. Levantó ligeramente una ceja. ¿Cómo? No sé, admití. Solo lo eres. No discutió. No lo cuestionó. Solo lo aceptó como todo lo demás. Igual tú, dijo. Eso me tomó por sorpresa. ¿Yo? Sí. ¿Cómo? Me invitaste a quedarme. Abrí la boca, luego la cerré otra vez. Porque sí, eso no era exactamente algo que yo soliera hacer. Justo, murmuré. El silencio se asentó de nuevo, pero se sentía lleno. Cómodo, no vacío como antes de que él llegara. Miré hacia las luces que ahora funcionaban, luego de vuelta a él. De hecho, lo arreglaste. Por cierto, dije. Lo sé. Ni siquiera suenas orgulloso. Es mi trabajo. Aún así. Se encogió de hombros ligeramente. De nada. Sonreí un poco. Gracias. Otro momento quieto. Luego, ¿siempre llamas a alguien tan tarde? Preguntó. Solo cuando mi apartamento empieza a caerse a pedazos. Momento conveniente. Entrecerré los ojos. ¿Crees que esto fue planeado? No, dijo con calma. Solo resultó así. Sí, resultó. Incliné la cabeza hacia atrás un poco, mirando el techo otra vez un segundo. Luego lo dije, sin pensarlo demasiado. Me alegra que vinieras. Las palabras quedaron ahí. Simples, honestas. Dominique no respondió de inmediato, pero cuando lo miré, ahí estaba otra vez. Ese cambio sutil. Esa casi sonrisa que no mostraba del todo. Sí, dijo. A mí también. Y por una vez, no había nada complicado en ello. Sin tensión que averiguar. Sin pregunta colgando en el aire. Solo eso. Dos personas que no planeaban nada, pero tampoco se estaban alejando. Miré nuestras manos otra vez, todavía unidas con soltura, todavía fáciles. Luego de vuelta a él. ¿Y ahora qué sigue? Pregunté en voz baja. Me miró. No intenso. No ilegible. Solo presente. Lo averiguaremos, dijo. Y de alguna forma, eso se sintió exactamente como la respuesta correcta.